que hay muchos empresarios cuya guía o cuyo objetivo ha sido transformar la humanidad. Más allá de hacerlo de una manera sistémica, es hacerlo realmente porque me ocupa el otro. Caso empresas que fueron bien fundadas, bien creadas y que han tenido una esencia bonita y que ha habido conciencia en su ejecución, se empieza a desdibujar. Hola, bienvenidos a La Otra Cultura, un podcast para hacerlo mejor. Mi nombre es Mauricio Franco. Y yo soy Omar Zapata y estamos felices de poderlos recibir en esta segunda temporada y espero que todo lo que compartamos acá sea para su provecho. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a La Otra Cultura, un podcast para hacerlo mejor. Muy contentos de estar siempre con mi compañero Omar Zapata y hoy en un tema muy interesante que se tratará sobre ser empresarios conscientes. Una gran diferencia entre solo hacer negocios y realmente aplicar conciencia y estar muy atentos y muy despiertos en el mundo de los negocios y las empresas. ¿Cómo estás, viejo Omar? Muy bien, Mauro. Con esta temática, por ahí estamos trabajando en un invitado bastante especial que tiene mucho recorrido en temas empresariales, que empezó desde las bases de su entorno profesional. Entonces, muy interesante el capítulo de hoy, Mauro, porque hay una diferencia grande entre simplemente hacer negocios y preocuparnos por los clientes. Excelente. Históricamente, los diferentes empresarios, las empresas, los negocios han tenido unos enfoques y unos entornos de todas las posibilidades. Digamos que no es nuevo el ser consciente o el traer, digamos, una nueva energía al mundo de los negocios. Si miramos históricamente, en todas las épocas han habido personas cuyo enfoque son necesariamente las transacciones económicas, saber que entra un precio, vende a otro, comprar un insumo, un material, un elemento, algún objeto de comercio y salir a un precio más alto a mercado, generar las interacciones, pero también sabemos que hay muchos empresarios cuya guía o cuyo objetivo ha sido transformar la humanidad, mejorar, hacer que muchas cosas, digamos, se eleven y se transformen en las personas. No es un concepto necesariamente nuevo, pero sí entendemos que hoy es un concepto mucho más relevante. Las diferencias de clase, las brechas socioeconómicas, las formas en las que muchas personas están llenas de oportunidades y posibilidades por las acumulaciones de dinero, por sus grupos familiares, por el país donde viven, donde residen, pues les da unas ventajas gigantes. Y también sabemos que en otros sectores de la humanidad y en otros lugares del planeta, pues hay necesidades, hay dificultades y estamos viendo cómo hoy toma mucha más relevancia esa gran capacidad, esa acumulación que han tenido muchos de estos empresarios y muchas de estas familias para impactar y para transformar socialmente a través del mundo privado, del mundo de los negocios, del mundo del capitalismo, muchas sociedades y muchas personas que no han tenido esas ventajas. Y mira, Mauro, que si eso lo miramos desde un punto de vista comercial, ¿cierto? Se vuelve importante entender cuál es ese aporte más allá del producto o servicio que le estoy entregando a ese cliente que yo le estoy generando. O sea, realmente cuál es ese valor agregado. Cuando hablamos de estructuras empresariales y hablamos en marketing, tú te sientas con un equipo de marketing y lo primero que te pregunta es, muy bien, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué es eso que tú le das que la competencia no le puede dar? Y más allá de hacerlo de una manera sistémica, es hacerlo realmente porque me ocupa el otro, porque me importa lo que realmente pase con el otro. Entonces es importante saber que toda esa información que yo le entrego a un cliente va a servir más allá para que tome una decisión comercial o no. Completamente. Entender que con eso que dices, todo lo que tenga que ver con actividades económicas, con negocios, con transacciones, a la final es el intercambio de valor entre una solución que yo estoy entregando, entre algo que yo le estoy limpiando, facilitando, mejorando a otro ser humano y en compensación normalmente viene una transacción económica, es la naturaleza, digamos, de cualquier actividad empresarial. Muchas actividades no empresariales pues también utilizan esa misma dinámica. Ofrecen un servicio, sanan algo, corrigen, mejoran algo y en compensación tienen un pago emocional, social, de reconocimiento. Así que, digamos, esa transacción nunca deja de ser la forma en la que se mueven las diferentes actividades. Pero cuando hablamos del tema conciencia, es
ese sentimiento que va más allá de la mera transacción y realmente buscar con esa actividad que yo estoy desplegando, con ese servicio que le estoy ofreciendo a otro ser humano, a otra persona, entregarle un valor tal que incluso la transacción económica el otro sienta que quedó por debajo de todas las ventajas que tuvo. Y sabemos allí como muchas personas en agradecimiento, incluso en algunos negocios y casos que hemos observado, pueden generar una compensación económica superior o incluso para compensar o para cerrar esa brecha de gratitud, te recomiendan con otras personas, te refieren con otros clientes o te están buscando inclusive para siguientes transacciones y operaciones. Es que mira, Mauro, eso que mencionas, a mí me gusta tanto. Hace unos 7 meses para acá, vengo acompañando en un proceso comercial a una compañía y ha sido difícil, o fue difícil más bien, los primeros 3 o 4 meses entender cuál era el beneficio de ese cliente de hacer una transacción con la compañía con la cual estoy acompañando hoy. Y es tomarse el tiempo para poder identificar realmente cuál es mi valor. ¿Por qué esa persona va a hacer una transacción conmigo? ¿Por qué? ¿Cuál va a ser su beneficio más allá de lo económico, lo del producto o lo del servicio, valga la redundancia, que le estoy entregando, sino ese acompañamiento que realmente necesita la persona para tomar una decisión? Y acabaste de mencionar, Mauro, lo que para mí es lo más mágico y son los referidos. Para mí una transacción comercial es una consecuencia de una relación de confianza. Y una relación de confianza se da cuando tú eres espontáneo y estás abierto a la otra persona sin un interés diferente, simplemente a tener una buena relación con el otro. Eso va a llevar a que haya una buena relación y definitivamente nos gusta hacer negocios es con personas que conocemos. De ahí la importancia precisamente de estar ocupándonos y entregarle esa información a la otra persona para que esté cada vez más tranquila. Totalmente. En esta parte, Omar, se vuelve muy interesante entender que a pesar de que muchos negocios se fundan o muchas empresas o muchos sistemas de negocios se inician con los empresarios con un alto espíritu de servicio, con un alto nivel de conciencia de que su solución está resolviendo algo importante en el mercado. Y hemos visto, no solo de forma internacional, sino también local, que como también lo mencionaba Omar, al inicio vamos a ir generando ese listado de las personas que queremos tener en nuestro espacio del podcast también para que nos traigan sus experiencias y empezar, digamos, a fortalecerlo también con otras voces a través de formato de entrevista. Muchas de estas personas tuvieron esa esencia, esa conciencia, ese cuidado, que ni siquiera estaban enfocados en el concepto del negocio o en cómo iba a funcionar su actividad, más allá de que sabían que tenían que traerlo al mundo y ponerlo, digamos, a disposición y empezar operación, pero no siempre nos encontramos que a unas siguientes generaciones o incluso a sus parejas o a las personas con las que ya en el tiempo comparten sus vidas, lo van a gestionar. Y de hecho lo quería traer a colación porque esa capacidad de transmitir, de entregar a una segunda generación, sean hijos, sea una pareja que va a ir ayudando en el negocio y demás, se desdibuja, y es allí cuando entendemos que marcas o empresas que fueron bien fundadas, bien creadas y que han tenido una esencia bonita y que ha habido conciencia en su ejecución, se empieza a desdibujar, porque quizás la conciencia o la forma, digamos, en las que vienen estas siguientes generaciones, hijos, parejas, nuevos socios o personas que entran en sus círculos, no necesariamente tienen y cuidan esas capacidades. Y hago esta antesala porque ayer, por ejemplo, estuvimos en un restaurante muy conocido, una marca de comida, de restaurante, para no ir más a detalle. Y a pesar de que he visto entrevistas de los fundadores, conozco un poco de su historia, es una marca que me parece muy bonita, muy valiosa y que siempre ha tenido esa capacidad de entregar sus productos a través de un buen servicio, no estaba siendo reflejado en las chicas que atendían al público. Tanto desde la chica de la caja como las chicas que entregaban los productos, no se sentía esa coherencia que uno ha visto, digamos, en sus fundadores o en Synertia, y eso aplica en muchos negocios. Muchas personas que se traen a actividades con esa conciencia
de crecimiento y estos negocios que se vuelven expansivos y que abren muchas sedes o que se mueven a través de franquicias o a través de otros modelos, no necesariamente cuidan esa transición generacional o no a ese siguiente operador de la marca o de la franquicia le cuidan esos detalles y empiezan a destruir valor a pesar de que fue creada con unas bases y con una conciencia importante. Es que es muy loco porque se empieza a distorsionar la visión con la cual fue creada esa compañía y lo vivimos en carne propia en una franquicia que conocemos también, y es el origen de la marca, el origen de la franquicia con una filosofía muy clara, pero a medida que se iban entregando esas franquicias a otras personas, se iban perdiendo esos detalles, se iban perdiendo ese por qué, ese para qué de esa marca, por qué está acá y qué es lo que le va a entregar al público. Y realmente eso hay que tener mucho cuidado. Y mencionabas eso porque al menos en Antioquia ha pasado mucho. Digamos que Antioquia, para los que no son de Colombia, tiene históricamente emprendedores, somos un departamento muy emprendedor, gran parte de las compañías grandes de este país han nacido en el departamento de Antioquia y hoy en día están en esa transición de sus fundadores a sus herederos y muchas de ellas logran mantener esa hilaridad con la que sus padres y sus abuelos fundaron esas compañías, pero también lo vemos en otras que hay una ruptura definitiva de la visión que se traía a lo que son hoy en día. Aprovecho esos comentarios que haces, Omar, porque la semilla, las bases del concepto La Otra Cultura como podcast tiene que ver con eso, tiene que ver con una manera de hacer las cosas bien hechas, incluso más allá de que me estén viendo o no. Hay un juicio muy importante que se está llevando en este momento en Colombia, durante esta época, estamos a mediados del año 2025, y ese juicio a una persona muy importante del país representa muchas cosas de ahí para abajo en la estructura empresarial, en la forma en la que se mueven y más allá de conceptos y sesgos políticos. Hay, digamos, una dinámica de cómo se hacen las cosas en nuestra industria, de cómo se mueven los negocios y cómo muchas personas simplemente cuando ven que hay una oportunidad económica van y la toman, incluso con ese sentimiento de que si yo no lo hago, pues alguien más lo va a hacer. Y sabemos que esos elementos al final van a deteriorar la cultura, van a cambiar la forma en la que las personas hacen las cosas y es parte de lo que queremos y por eso me detengo a verlo, digamos, como esencia de este concepto y de este podcast, que realmente hacerlo mejor es tomar mis bases, es tomar mi energía, mi conciencia, y por eso este episodio para nosotros también es tan relevante. Y es que ser un empresario consciente es que más allá de que te estén viendo, más allá de que esa acción o esa actividad creas que tiene una repercusión o no porque te vieron o porque quizás algo no fue notorio, tiene que ver con tu esencia, tiene que ver con tu centro. Y hoy el planeta, hoy el universo cada vez nos requiere a los que hacemos actividades de servicio, actividades empresariales, actividades de acompañamiento comercial, mucho más conscientes, mucho más atentos, porque a través de ese tipo de semillas es que transformamos las industrias, transformamos los negocios y transformamos la vida de nuestros clientes. Sí, sí, digamos que el paisa, como es denominado el antioqueño, la persona oriunda de estas tierras, es reconocido a nivel nacional por su capacidad de hacer negocios, ¿cierto? Y dentro de nuestra cultura, hoy no tanto, pero todavía de vez en cuando se escucha por ahí, hay un adagio popular que dice, el vivo vive del bobo. No, es que hay que aprovechar la oportunidad. Y no, ven, que el vivo viva de tomar buenas decisiones. ¿Sí? Y entreguemos un servicio tal que para esa persona no haya duda que lo tiene que tomar contigo, que no haya duda que el servicio lo requieres de tu parte, porque tienes un nivel tan alto que no es necesario buscar en otra parte. Y lo que tú mencionas, Mauro, suena muy romántico, suena muy a cliché, pero es cierto. Este país, el planeta en general, necesita de personas que se preocupen por el otro. Me parece muy triste, y lo ve uno, sobre todo cuando uno va conduciendo, gente que para en la mitad de la calle porque va a comprar algo en una tienda y no le importa la congestión que está generando, no le importa si es que realmente está afectando la movilidad de un tercero. Ven, un poquito de conciencia. Realmente si nos ponemos a analizar cuál es la congestión vehicular que hay en la ciudad, un alto porcentaje tiene que ver con la inconsciencia de los que conducimos. En dónde dejamos el vehículo, cómo lo dejamos parqueado, porque no nos importa el otro. Realmente estamos pensando solo en nosotros. Y yo siento que sobre todo hoy en día
a través de todas estas herramientas que nos trae el yoga, que nos trae la meditación y todo esto de ser conscientes, también hay que aplicarlos a nuestro día a día y sobre todo a los negocios. Voy llevándolo a un formato conclusión de lo conversado y de este título que quisimos poner a este episodio, y es que realmente sintamos que eso que somos, esos valores que tenemos, lo que sabemos que más allá, como lo hemos dicho, de que nos vean, no nos vean, lo estamos haciendo de manera ordenada, profesional, juiciosa, transforma, no solamente nos mejora nuestra marca personal, no solamente nos permite tener el pecho enfrente, los hombros atrás, la cabeza mirando hacia adelante en nuestras diferentes actividades, sino que de ese impacto que empezamos a realizar en los otros, empezamos a crear esos entornos de confianza y de transformación cultural que hacen la diferencia. Así que para verlo, digamos, como esa gran conclusión de mi lado, para escuchar también la forma en que lo percibe Omar, ese cuidado de los detalles y ese saber que al otro lado hay una persona que tiene unas expectativas y quizás está atravesando unas dificultades, algunos miedos, y que mi acompañamiento, mi sensibilidad, mi empatía, mi apertura y saber el otro cómo se siente o cómo puede sentirse a través de una decisión o de un servicio o acompañamiento que yo le ofrezca, realmente le permite transformarse y me ratifica a mí como ese buen profesional que hace lo mejor. Y Mauro, y también para tener claridad, no significa esto que hemos hablado hoy que yo trabaje gratis o que mi servicio no tenga valor porque me tengo que preocupar por el otro y cómo voy a... No, de eso no es de lo que estamos hablando. Nuestro servicio tiene un valor y por eso cobramos por lo que hacemos. Nuestro producto tiene un valor y por eso cobramos por él. Entonces, a lo que nos estamos refiriendo acá es a preocuparnos realmente de la otra persona, ser conscientes de que mi producto o servicio realmente sí es lo que busca la otra persona. Lo vemos en, no sé, en ventas de vehículos. Venga, usted tiene una familia grande, pues no le voy a vender un coupé 2 puertas, ¿cierto? Entonces, son cosas de esas, de realmente ocuparnos, de estar cada vez más motivados a entregar un mejor servicio, a elevar nuestros estándares de acompañamiento para que ese dinero que recibimos en compensación de nuestro producto, de nuestro acompañamiento, pues realmente sí sea bien valorado por ese cliente. Gracias de nuevo por acompañarnos en La Otra Cultura, un podcast para hacerlo mejor. Recuerden, en nuestras redes sociales nos encuentran, pueden dejarnos allí sus comentarios, su interacción, su feedback, y lo mismo en las plataformas donde este podcast y video podcast se transmite, que les recordamos, son YouTube, Apple Podcast y Spotify. Muchas gracias por acompañarnos y hasta un próximo episodio. Chao.